Los 30 años de Canal 22 nos dan oportunidad de reflexionar sobre la televisión pública, su pertinencia o no en un mundo donde las redes digitales, las nuevas plataformas facilitadas por la Internet, han alcanzado a las audiencias que antes acudían a la televisión. Rompieron con los horarios fijos de programación, por ejemplo, diversificaron contenidos y democratizaron para bien y para mal la plaza pública. Para hablarnos de retos y oportunidades de la televisión en este mundo más complejo que el de hace 3 décadas, nos acompañan 2 especialistas en comunicación. Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Giselle Escalante Castillo, coordinadora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Pues en 30 años pasan muchas cosas, entre otras la irrupción brutal de la Internet. Las televisoras públicas concretamente tienen muchos retos. ¿Cuáles ven ustedes, Carola? Bueno, antes de ponerlo en el contexto de las redes, de Internet, de todo lo que está pasando en avances tecnológicos, la televisión siempre ha tenido un reto, hablando de televisiones públicas. Una es su propia manera de subsistir, la producción de contenidos, que tienen que ser contenidos que ofrezcan un espacio distinto a la sociedad que lo meramente comercial, que ese ha sido, yo creo, el mayor reto. El lenguaje, porque casi siempre se pensaba desde muchísimo tiempo, si nos vamos al 59, desde los inicios del Canal 11, que la cultura era aburrida y que quienes veían televisión, los televidentes, querían entretenerse, divertirse y no estar viendo contenidos, que ahí es un problema de entrada, de pensar que la televisión pública es solamente cultural y que la televisión privada solamente son contenidos frívolos que no aluden a cultura, cuando el concepto de cultura es mucho más amplio. Y se cumplen en los 2 casos, las 2 cosas. Se pueden cumplir más o menos. Se pueden cumplir. ¿Sí? Pero tampoco podemos pensar que la televisión pública, sobre todo hablando de cultura como alta cultura, solamente se dedicará a eso, que ahí de entrada era marcar una distancia. Y esta distancia que decían es que es aburrido porque nos dan un tipo de música al que no estamos acostumbrados. Y que ahí también los sistemas de televisión, que ahí hay otra discusión, estatales o públicos, tuvieron que luchar mucho tiempo. ¿Cuáles son los contenidos que deben suministrar? Y más ampliamente, ¿cuál es la relación con la sociedad? ¿En qué es distinto un sistema público de televisión con una manera de ver el mundo, de darle elementos a los televidentes en este caso, de estar pensando más en ciudadanos que solamente en consumidores a los cuales les puedes vender un producto y les tienes que elaborar contenidos que sean rentables, que sean entretenidos, que tengan rating, sin importar a costa de qué? Ahí creo que habría un elemento para entrar en la discusión. Y el otro es, bueno, si el mundo cambia con las tecnologías, pero todavía en este país la mayor parte de la población se informa o acude a la televisión y sobre todo a la televisión abierta, porque si es televisión de paga hay que pagar por verla. Y si es Internet, pues hay que tener una conexión, hay que tener Hay que pagar, finalmente. Hay que pagar y hay que tener una alta velocidad y hay que consumir datos y pagar por los datos. Y ahí hay una brecha digital que todavía no se resuelve. Sí es preocupante en ciertos sectores, pero también esta cuestión multimedia, de cómo se van complementando unos con otros. No podríamos pensar que la televisión es totalmente y solamente televisión y que el streaming es solamente streaming y que el cine es solamente cine, porque a fin de cuentas, y si lo vemos radio, Spotify, pues hay una intersección entre todos en términos de, y la prensa, pensar en periódicos digitales, en cómo los medios tienen que evolucionar para aprovechar también los avances tecnológicos y por supuesto la misma forma del medio. Si hablamos de televisión estamos hablando de un medio muy vertical, de quién produce los contenidos, de quién ofrece los contenidos y de una participación mínima de la audiencia. ¿Otra forma? Si lo ves en Internet, habría la idea de una mayor participación en elaboración de contenidos, lo cual también es como una ficción,
pensar que todos somos, estuvo muy de moda hace unos años decir, todos somos prosumidores y todos podemos subir contenidos y generar contenidos. Como decir, también todos somos poetas, no es cierto. Tampoco. No. ¿Tú cómo lo ves, Giselle? Pues justo me sumo a los comentarios, pero sobre todo hablar de 3 décadas. Hablamos de, o sea, estos 30 años en donde no nada más hablamos de una propuesta como tal de televisión abierta, en donde vamos a ver que el primer objetivo es acercar, ¿no?, la cultura, es crear estos contenidos que también sean contenidos originales y que muestren una nueva propuesta frente a la televisión comercial o frente a otros canales, en este caso, pues que ya existían y tenían su propia oferta. Creo que Canal 22 se ha caracterizado porque desde el primer programa, ¿no?, este noticiario de la noche, ¿no?, que bastante emblemático, pudo cambiar y pudo hacer otra mirada de la información. Creo que ahí es interesante ver cómo ha sido este trayecto y también cómo empezar a hacer una televisión propia, original. Se mencionaba un poco de estos cambios tecnológicos, pero yo también pienso en los cambios de las audiencias, las edades, las personas crecemos, las personas vamos cambiando en justo cómo consumimos esa información. De primera mano, sí, coincido, creo que la televisión es un medio, sobre todo la televisión abierta, que es la que hoy tiene más acceso. ¿Por qué? Porque no excluye ni te supedita tener un sistema de televisión de paga o tampoco dependes de un sistema de internet, ¿no?, o que tengas que estar conectado. Y esto es lo que hace también el que cualquiera se puede acercar. Digamos que puede haber esa gran promoción, pero por otro lado, el mantener la atención y en asegurar que esas audiencias nos vayan siguiendo. Creo que lo que ha sido también clave es ver cómo estos públicos pues se han interesado desde temas artísticos, culturales, noticiarios diferentes, pero también ver cuáles han sido esas transmisiones. Yo recuerdo en sus inicios, pues había esas transmisiones de televisiones de otros países, pero también de una oferta de películas que no se había visto. Entonces también ver ese tipo de películas que de pronto pueden corresponder más a una alta cultura, como también lo mencionaban, o también que corresponden a otro público. Creo que el trabajo de informar, atrapar la atención y educar es en donde también hay una gran labor de esta televisión como tal, ¿no?, una televisión pública que nos pueda ayudar a diversificar, a incluir y a darnos contenido que no esté solamente pues dependiente de algo comercial. Creo que ahí está la clave. Cosas muy interesantes, hablaremos de ellas después de un corte. Pues estamos hablando de las televisoras públicas y hay 2 elementos que mencionaron que me llaman la atención. Uno tiene que ver con la producción, lo que se genera, y yo creo que en términos de producción, una pata que ha estado cojeando en muchos momentos en las televisiones públicas son los estándares mínimos de calidad. A mí me han dicho algunos conocedores, productores, que por ejemplo en tele el sonido tiene que ser muy bueno, y la imagen, por supuesto. Claro. No se vale de que lo que importa es el contenido y pues ahí si se oye medio bien, está bien. No, porque la gente no tiene por qué estar invirtiendo atención y tiempo en algo que le cuesta trabajo acercarse a entender o a ver. Y la otra cosa es la construcción de audiencias. ¿Cómo construir audiencias en una zona tan competida por la televisión comercial que es la más fuerte finalmente? Carola. Bueno, si son 30 años los que estamos hablando del Canal 22, la historia de la televisión mexicana es mucho más atrás. Y durante ese tiempo se generaron audiencias, se generaron públicos, gustos, y entonces operaba eso de que al público hay que darle lo que pida. Y el público pedía lo que estaba acostumbrado a consumir. Entonces le seguimos dando las mismas recetas, las mismas fórmulas, porque si les ofrecemos algo distinto, no lo van a aceptar. Y entender también que el público no es homogéneo. Es decir, gran número de personas se formaron viendo el Canal de las Estrellas, que en sus inicios no era el Canal de las Estrellas, sino era el canal de la Gran Familia Mexicana o el Canal 2 o Telesistema Mexicano. Y ahí sí hubo formas de seguirle pidiendo. En algún momento Azcárraga decía que producía el tipo de materiales
para cierto tipo de población y despectivamente decía que producía televisión para jodidos. Muy despectivo de su propia audiencia, de su propio público. ¿Qué sucede? Que se generan nuevos públicos, hay segmentos donde la gente pide cosas distintas, porque no son públicos homogéneos, hay niveles culturales diferentes, niveles económicos, valores, estilos de vida distintos, que generan también que el público pida otras cosas y que se generen nuevas audiencias y que sean en muchos casos audiencias críticas que le cuestionan al medio, que le cuestionan cuando produce algo que no le parece acorde a sus valores o a sus contenidos, o cuando produce algo, tú decías respecto a la calidad, sí, algo que no se oye bien, pues me desespero y le cambio. Igual si y la le estás imagen fallando a esa audiencia. a esa audiencia. Pudo tener interés, pero no tuvo la paciencia para estar descifrando a ver qué me están queriendo decir. Y que además hay mucha competencia. Inmediatamente le puedo cambiar, puedo buscar otro contenido más cercano, ¿no? Entonces hay falla en la televisión pública cuando no cumple con estándares mínimos básicos de calidad. Ese ¿no? es básico, ese es uno. El otro también, en ciertos momentos la televisión pública era muy poca respetuosa de los horarios. Yo programo algo y después al poco tiempo lo programo en otro horario. Y la gente es muy fiel a ciertos horarios, a cierto programa o a cierto tipo de programas. ¿Y es en todo el mundo? En todo el mundo, Así que funciona escucha la televisión. determinadas horas, ¿no? ¿Qué ventaja puede tener la televisión pública? Que si no está atada, por supuesto debe pensar en tener audiencia y público, pero si no está atada a un compromiso comercial, puede innovar, puede experimentar nuevas fórmulas, puede experimentar nuevos contenidos, y eso es algo que habría que pedirle ahora que hay más recursos que hace 30 años, habría que pues sí. pedírselo a la televisión pública. O sea, no se vale ser de un nicho tan pequeño que sea casi autorreferencial, ¿no? Exactamente. También. O sea, tendría que ampliar el público, Sí. buscar acrecentar ese público con una oferta que valga la pena, ¿no? Sí. ¿Y se ha cumplido? ¿Ustedes lo han visto, por ejemplo, en general en la televisión pública? Yo creo que sí valdría la pena trabajar en esta cuestión que menciona Carola sobre la producción y la calidad, pero también sobre la promoción que se hace del canal y de todo. Hoy veo un Canal 22 que no solamente está, o sea, si bien es cierto, vamos a abarcar a esta población que quizás no tiene acceso a una red social o a otro tipo de plataforma para acceder al contenido de Canal 22. Sin embargo, sí es importante estar presente ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hoy vemos, sobre todo estos últimos 3, 4 años, me atrevería a decir, que a veces la forma en la que la gente puede transitar de una plataforma a otra puede ser que de YouTube se vino hacia una televisión abierta, ¿no? Y viceversa. Sin embargo, creo que en esta parte el construir una audiencia va más allá, porque tienes que hablar del contenido que va a prevalecer a partir de qué, cuáles son esos gustos y cuál es este capital cultural que se da entre esa población y que se comparte, esta parte social que también interesa o incluso esta parte de búsqueda de información, de estar al día con las noticias. Por otro lado, el tener una parrilla, ¿no?, con esos horarios que se mencionan fija, creo que también hace que la gente se fidelice a ese día y ese horario para ser parte de su agenda. Sin embargo, para aquellos que quizás no tienen esa disposición de tiempo, lo puedo dejar en estas plataformas donde ya puede estar, digamos, bajo demanda. Creo que la construcción ha sido buena, sin embargo, creo que sí falta. O sea, ha quedado como más de un público de nicho. Hablas de promoción. Tal cual. Y que además de promoción, creo que hay contenido de gran valor, pero que pocas personas nos enteramos porque la forma en la que nos llega es por las mismas personas que trabajan dentro del canal o que a lo mejor te enteras de otras formas y no necesariamente porque estás navegando en el canal. Entonces, habría que ver de qué manera se hace una mayor difusión de lo que se tiene. De lo que se genera. Así es. Incluso mencionabas ahorita algunos programas emblemáticos. O sea, yo escucho la dichosa palabra y te puedo decir que lo gozas, lo ves, sigues sus transmisiones especiales. Ahora Debate 22, que también se ha convertido en un formato de este espacio, ¿no?, noticioso, pero también de reflexión, donde tienes a figuras y a personas que hablan de gente, o sea, mejor dicho, hablan con personas expertas en diferentes temas. Pero sí creo que falta más el que se comunique y se llegue a más personas que quizás les puede interesar estos contenidos. Okay. Los canales públicos se deben al público, como es obvio. Claro. Y, digamos, quien está pagando los salarios y todo, quien nos paga, son los contribuyentes, ¿no?
digamos, en ese sentido tendríamos que llegar a zonas muy distintas de la sociedad, con gustos diferentes, con consumos culturales que no son iguales. Tal cual. ¿Ese es el camino, Carola? Ese tendría que ser, porque cuando se habló de televisión pública en México, se pensaba en una televisión de Estado y con un compromiso. A ver, haznos la diferencia entre la televisión de Estado y qué. La televisión pública, como tú decías, justamente como lo definías, es una televisión pública que se debe a una sociedad independientemente de quién pone los recursos, pero aunque sean recursos del gobierno, son recursos de los contribuyentes, son recursos de la sociedad. ¿Dónde se pierde esto? Cuando se piensa que es una televisión de Estado, que obedece a un partido político, que es una televisión que corresponde a un proyecto de quien está al frente de un gobierno, y entonces no está viendo en beneficio de toda la diversidad de una sociedad, sino en algunos casos adquiere hasta tintes propagandistas, que se ha visto en la historia de la televisión mexicana y desde los inicios del Canal 13, por ejemplo, cuando era del gobierno, que el proyecto de televisión pública en un primer momento, como se define, es una televisión, si nos vamos a los sistemas públicos de televisión en otros países, son sistemas donde hay espacios para la sociedad también. Es muy difícil, tú aludías a la tecnología en un inicio, ahora la diversidad de contenidos. Si no quiero ver televisión, puedo estar en la red viendo cualquier otra cosa. Pero los chavos ya no ven televisión, están viendo su teléfono, su tableta o la computadora. E incluso hay gente que ve los materiales que produce la televisión, los está viendo en su computadora, los está viendo en internet, los está viendo en YouTube. Esto es una complicación mayor. ¿Por qué? Porque las audiencias, ¿cómo funcionaban? Decíamos aquí del horario, la fidelidad, los horarios, estar viendo un programa a la hora en que esto se va a romper. Si tú hablas de un sistema de streaming de YouTube, a voluntad lo puedes controlar en un momento y ver lo que quieras en otro momento, ¿no? Pero sí pensar, y es muy difícil, si tienes una sola televisión, por ejemplo, cultural, pensar que va a cubrir los requerimientos de toda una población muy diversa. Eso es bien importante. ¿Qué pasa con las estaciones? Carola, y regresamos con ese tema. Claro que sí. Pero entonces, en el ánimo de ganar nuevas audiencias o llegar a otras que no se habían llegado, pues las herramientas tecnológicas pueden ser útiles, ¿no? ¿Cómo se puede transitar? Giselle, tú estás en ese tema también desde hace tiempo. Y me parece importante mencionarlo porque hoy me parece que la oferta de contenidos es exacerbada en cuanto a las plataformas, en cuanto a la forma en la que las personas podemos acceder. Y es ahí cuando empieza la competencia. Por un lado está esta televisión tradicional, que estás en casa o en el mejor de los casos, ¿no? En un sitio específico. Y hoy hablar de televisión es hablar también de pantallas. Entonces, ¿a través de qué medio es el que tú en esa pantalla puedes verlo? Mencionábamos, puede ser desde algo portátil, ¿no? Cualquier dispositivo que tenga esta configuración de pantalla y que tenga ese acceso a Internet y que además sepa captar la atención en exactamente, o sea, no más de 3 minutos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Cuando tú ves las estadísticas de AMIPS y estas Nielsen incluso, que hacen de cuál es el número de minutos que las personas pues cuando están en una pantalla, capta su atención, estamos hablando de esos 3 minutos. Y sobre todo cuando capta su atención, ¿qué hace que se quede o que no se quede? Que en eso que les estás diciendo está siendo lo suficientemente contundente para o informar o interpretar alguna información que se les esté dando o incluso que estás dándoles alguna exclusiva o primicia. Entonces, pensar en ese sentido, de qué manera vas a competir y de qué manera decir las cosas en blanco y negro, sin matices. Tal cual, porque lo puedes perder esas audiencias. Y de la misma forma en esto que le llaman ¿no? zapping en inglés o en español, que es estar cambiando también de canal en canal, también hoy se ha complicado más porque no es solamente competir con esta televisión abierta, sino es que hoy desde tu televisión puedes incluso saltar a una plataforma de streaming o incluso saltar hoy también
a tu sistema de cable y también saltar a cualquier canal que en ese momento esté y que capte esa atención. Hay que trabajar mucho en cómo ser creativos, en llamar la atención e interesar por temas que sabemos que todavía no es conocido, de qué manera los vamos a ofertar para que las personas se sorprendan y quieran estar ahí y saber Es más. todo un reto. ¿No se pierde la vocación cultural de la televisión pública, Carola, al hacer este ejercicio? No, porque si hablamos de contenidos, yo creo que en la época actual tenemos tal posibilidad de acceder a informaciones, a contenidos, lo que se decía de las pantallas y de los sistemas, una capacidad, una producción tecnológica, una posibilidad tecnológica que excede a nuestras capacidades humanas. Todo lo que está en la red, todo lo que está, lo veíamos cuando empezaron los sistemas de paga y que se ofrecían 140 canales en tu televisión. Para que, claro, sí. ¿Cuándo puedes ver 140 canales? ¿Y qué es lo que hace el televidente hablando de televisión de paga? Pues selecciono, si me gustan los deportes, voy a ver deportes. Si quiero ver visitas en un museo, veo los programas donde me están mostrando los mejores museos del mundo. Si quiero ver un talk show, para eso ahí están las formaciones de audiencias y los públicos. ¿Cómo se acerca el público? Y cómo hacer que de lo usual, todavía lo vemos y es una característica de Internet, la gente está entrando a ver cuestiones de espectáculos, cuestiones deportivas, cuestiones de entretenimiento, lo que me hace reír, cierto tipo de contenidos, y los usos culturales y los usos políticos no son los primeros. Y tenemos esta posibilidad técnica de contenidos disponibles y a lo mejor estamos viendo lo mismo. Y estamos viendo el canal 2 o el canal 5, si estoy hablando de caricaturas, ¿no? ¿Qué función tiene que cubrir? También los públicos se volvieron más volátiles, los públicos cambian muchísimo. Y digamos, la oferta cultural o pública tendría que mimetizarse, digamos, con esos lenguajes comerciales para atraer audiencias, a riesgo de frivolizar las cosas tal vez, no sé. Bueno, ahí había un lema de la cultura también se ve. Y tendrían que tampoco hacer contenidos muy densos. Cuando las primeras experiencias de televisión cultural decían es que son mesas redondas, amplísimas, larguísimas, en un lenguaje difícil de comprender. Y si la gente no iba a las conferencias, ¿por qué se las pones en la tele tal cual? Y ahora tampoco es que digas les voy a dar todo en TikTok, porque es lo que están acostumbrados ahora a consumir, ¿no? También hay consumidores más volátiles, se quedan menos tiempo si la oferta no responde, más críticos, pero también todavía jugamos con toda esta serie de públicos muy habituados a lo que han acostumbrado a consumir durante mucho tiempo. ¿Cómo cambias el lenguaje de la telenovela? ¿Cómo lo haces distinto? Y ha habido experiencias hablando de las telenovelas históricas, las telenovelas que te muestran, ahí la televisión francesa evolucionó mucho, la televisión italiana, la inglesa. O sea, sí se puede. Se puede hacer, se puede hacer. Y habría que buscar justamente esta limitación que decíamos en el segmento anterior, ¿no? Es un canal de televisión. No le puedes pedir que dé gusto a todos los públicos y que compita en los mismos términos con los sistemas de televisión que tienen varios canales diferenciados entre sí, ni con lo que está en la red, que todavía es mucho más amplio y más diferenciado. Entonces, sí, muchos de los contenidos televisivos también se ven fuera de la pantalla chica, de la pantalla televisiva, se ven en un sistema donde lo puedes reproducir después, donde lo puedes ver después. Entonces, esa convergencia de tecnología, pues también la televisión la está aprovechando, la está utilizando. No es solamente quedarse con el público que específicamente enciende la televisión a una hora y está sentado viéndola en su casa esperando. O sea, no que empiece el conformarnos con programa. los formatos tradicionales de tela y simplemente trasladarlos a TikTok o a otra, porque no funciona, es otro lenguaje. Exactamente. Cada medio tiene su propio lenguaje, tiene sus propios públicos y también tiene el contenido que es más ad hoc de acuerdo a ese formato. Yo creo que Canal 22 no debe perder de vista su labor, ¿no? Su objetivo de acercarnos a esa información y a eso que tú bien lo decías hace un par de bloques, que
no, es una televisión que se debe a los ciudadanos, se produce gracias a nuestros impuestos y demás. Entonces, ¿de qué manera mejoro esos contenidos y de qué manera informo mejor, los acerco a temas artísticos que de una manera comercial, pues hoy no se está haciendo? Creo que seguir esa parte me parece un gran acierto, y quizás trabajar más en la parte de mejorar la calidad en su producción y quizás las formas más creativas. Pero yo hasta hoy creo que la oferta es buena, y más que clasificarla entre bueno o malo, es la oferta que hoy pues ha sido la que nos ha ayudado a acercarnos a más temas que quizás a esos lugares culturales, a esas personas que son expertas, no lo tendríamos, o no tendríamos oportunidad de acercarnos y que fuese ese puente, ¿no?, para conectarnos con esos temas tan específicos. Yo creo que es un gran acierto lo que hasta hoy han hecho en estos 30 años. Pues algo más, Carol, estamos ya por terminar el programa. No, pues hay que pensar justamente, hay que pensar que la televisión pública tiene una responsabilidad, lo decía ya antes, más que con el poder, con el Estado, con la sociedad, con los ciudadanos. Y recoger mucho el sentir de esa sociedad, que también se tenían que hacer también investigaciones de mercado, de qué le interesa a la gente. ¿Qué es lo que consume? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se divierte también? Porque principalmente pues la gente utiliza la televisión para divertirse, para entretenerse, para informarse. En algún momento decíamos, quizá le pedimos que educara, y no es la función de la televisión, pero sí ampliar el espectro cultural, el capital cultural también, de dar acceso, que era ahora se le pide mucho Internet. En su momento, cuando empezó la televisión, decían, es una herramienta que puede propiciar que la gente esté escuchando conciertos, en ese concepto de alta cultura, tenga el acercamiento a las grandes expresiones de la pintura a nivel mundial, pero también en el sentido más amplio, no solamente es la alta cultura, no, es lo que está produciendo, es lo que está produciendo la sociedad, y es mucho recoger ese sentir de la sociedad y saberlo interpretar, y también dar un espacio a la cuestión de innovar y de experimentar, de nuevos creadores de contenidos. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, Carola. Gracias, Giselle, por haber estado aquí, compartirnos ahora sí que su visión bastante informada de lo que ha sido la televisión pública, la televisión cultural, pues para seguir mejorando hasta donde podamos esta propuesta que tenemos aquí, que como bien dicen puede ser un puente y también una ventana para ver las cosas distintas, lo que se produce en otras partes, pero también para que vean lo que estamos generando de este lado. Pues gracias de nuevo, y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, y yo los espero la próxima semana.